Bien, buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, ¿puede alguien responderme? ¿Escucha mi mensaje? ¿No escucha? ¿Logra ver la pizarra? ¿No logra ver la pizarra? Hola, Lice. Sí, se escucha y se ve la pantalla. Ya, muy bien, gracias, Luis. Bueno, vamos a empezar esta clase con lo siguiente. Nosotros ayer habíamos hecho una explicación de la interpretación geométrica de la derivada y habíamos visto cómo la derivada es una medida de la variación infinitesimal de un punto de la curva, ¿no? Y esto tiene que ver con el cálculo de la pendiente de la recta tangente a ese punto. Entonces, dado esto, hoy vamos a definir algunas reglas iniciales para poder encontrar la derivada de forma más mecánica, ¿no? Digo más mecánica porque no vamos a hacer no vamos a encontrar la derivada con la definición formal. Entonces, esta clase nos vamos a dedicar a aprender ahora a derivar distintos tipos de funciones. Entonces, vamos a ver lo que son las reglas básicas de, de las derivadas, ¿no? Son varias reglas, pero esto se va a ir haciendo en varias clases. Lo importante es ya irnos acostumbrando a encontrar la derivada de una función. Ya voy a aumentar un poco el tamaño. Ahí está. Ahí está. Muy bien. La primera regla que vamos a aprender es la derivada de una función constante, ¿no? Lo primero que vamos a aprender es cuál es la derivada de una función constante. Bien, nosotros vamos a recordar que se dice que una función es constante, una función x es igual a una constante, cuando gráficamente se puede representar de la siguiente manera. A ver, vamos a ver, una función constante es aquella función cuya pendiente de esa función es cero. Por eso se dice que es una función constante. Aquí vamos a tener esto de aquí. Muy bien. Ahí está. Una función constante es, por ejemplo, esta representación gráfica de la función, que corta, obviamente, en ese valor de constante. En el gráfico, la constante está siendo una constante positiva, pero también podría ser una constante negativa, etcétera. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente. La derivada de una función constante, es igual a cero. ¿Qué significa? Que la pendiente de cualquier recta tangente a cualquier punto de esta función constante, la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de esta función siempre va a ser cero, porque la recta tangente va a coincidir pues con la función. Entonces, por lo tanto, la regla nos dice lo siguiente. La derivada de una constante, de una función constante, siempre va a ser cero. Pero en este caso en particular, me gustaría demostrarles que aplicando la definición formal, justamente lo que hemos aprendido ayer, aplicando la definición formal de la derivada, nosotros podemos demostrar esta situación, ¿no? No se trata solamente de memorizar, sino de acordarse cómo la definición formal del límite nos avala esto. Entonces vamos a recordar la definición formal del límite de la siguiente manera. ¿Dónde está mi marcador? Aquí está. Muy bien.
Vuelva. Listo, aquí está. Vamos a recordar que la definición formal nos dice que la derivada de una función es igual al límite cuando la variación en x, que le hemos denominado h, tiende a 0, de el cociente de Newton, o lo que nosotros conocemos como la pendiente de una recta secante. Entonces va a ser la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo esto dividido entre h. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hemos demostrado geométricamente que la definición formal de la derivada era esto? Con esto, nosotros podemos demostrar que cuando la función es una recta o es una constante, la derivada va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué necesitamos de este cociente? Necesitamos determinar qué es la función evaluada en x más h. Y esto es fácil. ¿Por qué? Porque si la función es un constante, quiere decir que para cualquier valor del dominio, para cualquiera, ya sea esto x más h, x1, x2, lo que sea, el valor de la imagen siempre va a ser c. Por lo tanto, la función evaluada en x más h siempre va a ser la misma constante. Entonces, con esto nosotros ya podemos reemplazar esto y decir, el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, que es c, acabamos de ver, la función de x, la función es c, aquí está, es su constante, me queda c menos c, todo dividido entre h. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Sabemos que constante menos constante se presupone que son iguales estas constantes. La constante menos la constante nos va a dar en el numerador 0. Y aquí vamos a tener 0 dividido entre h. Ahora bien, aquí hay un detalle y quiero que lo entiendan muy bien. El 0 que ustedes están observando en el numerador es un 0 exacto. Es como decir 5 menos 5, 0. 7 menos 7, 0. Entonces, el límite de 0, chicos, es 0. ¿Ah? El límite de un número es el mismo número. Es una de las propiedades que hemos visto. Y sabemos que h tiende a 0. H tiende a 0. Es decir, que tendríamos aquí que h tiende a 0. ¿Por qué estoy poniendo de distintos colores? Porque quizás ustedes vayan a ver esto y me digan, esto es una indeterminación matemática. Pues no, no es una indeterminación matemática. ¿Por qué? Les explico la razón. Porque el numerador es un 0 exacto. Y el denominador es algo que tiende a 0, pero es distinto de 0. Puede ser 0,00001 si es que se aproxima a 0 por derecha, o puede ser menos 0,000001 si es que se aproxima a 0 por izquierda. Entonces, lo que tenemos aquí es un 0 rotundo, 0 exacto, dividido entre algo que se aproxima a 0. Por lo tanto, esto no es una indeterminación matemática. Valga recordar, ¿qué era una indeterminación matemática? Era cuando el numerador tendía a 0 y el denominador tendía a 0. Entonces no sabíamos cuál era la dirección. Pero en este caso es diferente. El 0 es exactamente 0 y es el denominador el que tiende a 0. Por lo tanto, si yo divido 0 entre un número cercano a 0 pero distinto de 0, el resultado va a ser 0. Con lo cual, hemos demostrado por la definición formal de que la derivada de una constante es igual a 0, ¿no? Entonces, todas las reglas de derivación que ustedes van a ver tienen sus demostraciones a partir de la definición formal. Se pueden demostrar. Ahí les he dado un ejercicio, la clase de ayer, de que encuentren por la definición formal la derivada de la raíz cuadrada de x. Lo que están haciendo prácticamente es demostrar la fórmula que ustedes tienen para derivar una raíz cuadrada de x. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que saber que lo que les estoy dando para aplicar es generalizado, porque ya está demostrado con la definición formal. Ahora, desde un punto de vista intuitivo, lo que ustedes pueden ver en la gráfica es que cualquier punto, aquí por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la derivada en este punto, por este punto pasa una única recta tangente y esa única recta tangente coincide pues con la recta que ustedes pueden ver aquí con la función constante. Por eso se dice
que la pendiente de todas las rectas tangentes que están en los infinitos puntos van a ser cero. Eso significa que la derivada de una función constante es cero. Entonces, lo están viendo de forma gráfica, lo están viendo de forma demostrativa, y aquí lo que tienen, pues, es la regla. Entonces, ahora que ya saben que la derivada de cualquier constante va a ser cero, nosotros vamos a resolver algunos ejemplos. Y este es un tema importante, pero ¿para qué vas a derivar? ¿Para qué vas a derivar constantes? No, en realidad quiero mostrarles que pueden aparecer funciones que a veces no parecen constantes, pero que son constantes. Por eso hago estos ejercicios. Vamos a ver 4. Vamos a empezar, por ejemplo, con una función que es igual a, digamos, pi al cuadrado dividido entre la raíz cuadrada de 5, ¿no ve? Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que a pesar de que tienen aquí un número irracional con infinitos decimales no periódicos, igual sigue siendo una constante. Por lo tanto, la derivada de esta constante, ahí está, va a ser cero. Lo que ustedes tienen que hacer es reconocer que son constantes. Luego, por ejemplo, esa constante puede ser, digamos, negativa, ¿no? Podemos decir cuál es la derivada de menos 1/3. ¿Ya? Este es un número racional negativo, pues la derivada de 1/3 es pues también cero, porque aunque sea negativo, sigue siendo una constante. Pero, ¿qué tal si me aparece una función como la siguiente, ¿no? Función de x es igual, digamos, a 5x sobre 2x. Uno puede decir, esto no es constante. No, claro que sí es constante. Lo que pasa es que esta función se puede redefinir, se puede reescribir. Si ustedes ven, se trata de una fracción que es reductible. Eso significa que yo puedo simplificar esta x con esta x y podemos reescribir nuestra función como 5 medios. Entonces, si se trata de una constante, se trata de una constante. Por lo tanto, la derivada de esta función va a ser igual a 0. Muy bien, vámonos a otro caso. Supongamos que nos aparece esto de aquí. Función de x es igual, vamos a ver, a m al cuadrado menos n más 3. Entonces uno dice, ya, esto ya no es constante porque hay m y n. No, sigue siendo constante. ¿Por qué? Tienen que leer que función de x me está diciendo que la variable independiente es x, la variable que hace que no es constante es la variable x. Todo lo que no sea con variable x se va a asumir como constante. Entonces, para este caso, m al cuadrado va a ser una constante, n va a ser una constante y 3 va a ser una constante. Entonces, todo lo que no sea x no es parte de la variable independiente, entonces se asume como una constante. Por lo tanto, la derivada de esta función también va a ser cero. Entonces, miren con estos ejemplos lo que puede aparecer, ¿no? Diferentes cosas que a veces uno no se da cuenta si eso no es constante, pero que son los casos típicos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos derivar una constante. Y aquí tienen la demostración y tienen la gráfica. Bueno, no siempre voy a hacer así porque no me alcanzaría el tiempo de hacer todas las demostraciones, entonces vamos a pasar directamente a ir a las aplicaciones. Para ello, una regla importantísima, la que nunca se tienen que olvidar, es básicamente la derivada de una función potencia. Una función potencia. La función potencia es aquella función que tiene como base la variable y como exponente un número real. Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente regla. Si nosotros tenemos una función potencia de base x y exponente número real, entonces la derivada de esta función va a ser la siguiente. Baja el exponente y al exponente de x se le resta una unidad. Entonces, con esto vamos a tener una segunda regla poderosísima, porque con esta regla vamos a derivar muchas funciones, incluso funciones radicales, que nos van a permitir encontrar rápidamente, al convertir a una potencia, una función. Ahora bien, n, chicos, n
en este caso, si n valiese 0, si ese n valiese 0, fíjense que nuestra función, entonces nuestra función se convertiría en x elevado a la 0 en una función constante. Entonces, quiero reconocer que para cuando x vale 0, estamos hablando de una función constante, por lo tanto, la derivada de x a la 0 es 0, ¿no ve? Porque se convierte en una función constante. Entonces, por eso esta regla es más interesante para cuando n es distinto de 0. Es cualquier número real distinto de 0. Porque si fuese 0, estamos hablando de una función constante. Entonces, vamos rápidamente mejor a los ejemplos de cómo, o a los ejercicios, de cómo nosotros vamos a aplicar la regla de la función potencia. Entonces, vamos a empezar con ejercicios súper básicos para que ustedes vayan agarrando el hilo y luego vamos a ir un poquito complicándolos para que ya se vayan acostumbrando a ejercicios más adecuados de derivación. Muy bien, vamos a empezar con el primero. Supongamos que queremos encontrar la derivada de la parábola clásica, ¿no? X al cuadrado. Muy bien. Queremos encontrar la función derivada, por lo tanto, vamos a aplicar la regla de la función potencia, porque tenemos la base x, un exponente numérico, por lo tanto, la derivada va a ser la siguiente. Baja el exponente y al exponente de la variable le resto una unidad. Por lo tanto, me queda 2x. Con el tiempo, este pasito que estoy poniendo es el que tenemos que omitir, ¿no? Porque no vamos a estar cada vez anotando qué es lo que estamos restando. Hay que omitir y empezar a hacerlo directa manera, de forma directa, ¿no? De una manera directa. Por lo tanto, una vez que sabemos que esta es la regla, yo ya puedo derivar, por ejemplo, x elevado a la cuarta de manera directa. Lo que digo es, bueno, baja el exponente y al exponente de la variable le resto una unidad. Entonces, ya directamente obtengo. Este está desarrollado, pero ya directamente vamos a ir obteniendo. Pero, ¿qué más nos permite derivar la derivada de una función potencia, la regla de una función potencia? Lo que podemos hacer es que este exponente no sea positivo, sino que sea negativo. De esta manera, un tercer ejemplo que podemos obtener es el siguiente. Nuestra función es igual, por ejemplo, a x elevado a la menos 5, ¿no ve? Entonces, la regla de la derivada de la función potencia también se aplica para exponentes negativos. Nosotros lo que hacemos es bajar el exponente menos 5 y al exponente de la variable le restamos una unidad, menos 5 menos 1. Ok, hasta aquí diríamos que hemos derivado. Pero hay una regla fundamental en matemáticas, chicos. No se suele dejar los resultados con exponentes negativos. Entonces, nosotros tenemos que transformar o reescribir esta función derivada. Me he olvidado el apóstrofe, en nosotros me he olvidado. Está en el apóstrofe, está. Muy bien. Tenemos que reescribir esta función derivada con el exponente de la variable positiva. Eso significa que vamos a trabajar con su recíproco y vamos a tener lo siguiente. En vez de tener x menos 6 en el numerador, lo bajamos al denominador como x a la 6. Y el resultado que nosotros tenemos que presentar es este. Este es el resultado. Entonces, hay que trabajar siempre las funciones derivadas de forma algebraica. Pero, ¿cómo se suelen presentar este tipo de funciones también? No solamente de esta manera. Este tipo de funciones también se suelen presentar de esta forma. Digamos, por ejemplo, 1 dividido entre x a la 7. Fíjense que si bien esta es una función racional y uno puede decir, voy a aplicar la regla de la división o del cociente entre dos funciones, no es necesario. ¿Por qué? Porque si ustedes detectan que sus funciones se pueden transformar en una función potencia, entonces lo único que tienen que hacer es reescribirlas como una función potencia y luego aplicar la regla de la derivada de una función potencia. Muy bien, entonces vamos a ver que 1 sobre x a la 7 se puede expresar como x elevado a la menos 7, ¿no? Lo subo al numerador.
al subirlo al numerador ya está en la forma de potencia que necesito y voy a tener que la derivada de esto va a ser igual a menos 7 x elevado a la menos 7 menos 1 menos 8. Dicho de la misma manera que arriba, no dejamos el exponente negativo, por lo tanto, tenemos que bajar ese x a la menos 8 como x a la 8. Y de esta manera tenemos la derivada. Pero no solamente vamos a derivar funciones con exponentes positivos o exponentes negativos, sino que también se pueden derivar funciones potencia con exponentes fraccionarios. De esta manera es posible que nosotros podamos encontrar, por ejemplo, la derivada de una función de x elevado a la 3 medios. Entonces, de esta manera, aplicando la regla, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Bajamos el exponente 3 medios y a 3 medios le restamos 1, que viene a ser 3 medios menos 1 es 1 medio. Y de esta manera obtenemos ya el resultado de la derivada. Muy bien. Pero ahora, lo que quiero decirles es que no solamente solemos cambiar el signo del exponente del resultado, sino que también a veces es muy conveniente dejar el resultado expresado en raíces. Cuando tenemos justamente exponentes fraccionarios es porque son exponentes que se pueden transformar o potencias que se pueden transformar a una raíz. Por ejemplo, x elevado a la 1 medio se puede transformar como la raíz cuadrada de x. Entonces, aquí quiero a ustedes hacerles notar una reglita, una reglita, una propiedad, mejor dicho, la propiedad de la raíz, que nos dice que la raíz de índice, vamos a ponerle n de a elevado a la m, siempre se puede expresar como una potencia, ¿no? A elevado, el exponente del radicando se va al numerador y el índice radical se va al denominador. Entonces, esto tienen que acordarse porque de ahora en adelante va a ser muy importante que nosotros transformemos cualquier función que esté en su forma de raíz a función con exponente fraccionario o al revés, como en este caso, en el resultado transformar una función que está en su forma potencia fraccionaria y la transformamos a raíz. Entonces dejamos de esta manera expresada la derivada. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Pueden aparecer funciones, no quiero el verde, pueden aparecer funciones como una raíz, por ejemplo, derivar la raíz quinta de x al cuadrado. Ahí está. Entonces, cuando tenemos ya raíces y sabiendo que toda raíz se puede expresar como una función potencia, lo primero que tenemos que hacer es reescribir esta función en su forma de potencia. Y vamos a tener x elevado a la 2/5. Ahí está. Entonces, lo que vamos a derivar con la regla de la función potencia es x elevado a la 2/5. Por lo tanto, la derivada de esto va a ser igual. Baja el 2/5. Me estoy equivocando, le estoy poniendo x. Baja el 2/5. Al exponente le restamos una unidad y eso es menos 3/5. Ahí está. Entonces, 2/5 menos 1, menos 3/5. Como les he dicho, no solemos dejar el exponente negativo, entonces tenemos que bajar todo eso al denominador. Por lo tanto, me va a quedar 2 sobre 5 por x elevado a la 3/5. Pero no solamente tenemos que convertirlo a positivo, sino que también sería mejor que esto esté expresado en raíces. Por lo tanto, esto va a ser 2 dividido entre 5 raíz quinta de x al cubo. Ahora, no les voy a pedir que racionalicen el resultado, porque hasta que lleguen hasta aquí, para mí va a estar súper
porque hasta que se acuerden cómo se racionalizaba y todo eso, no va a haber problema. No les voy a pedir que racionalicen la función derivada, pero que sí puedan convertir los exponentes negativos, exponentes positivos y los exponentes fraccionarios a raíces. Muy bien. Entonces, miren cómo ya empezamos a hacer ejercicios donde ya podemos utilizar la función potencia de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, yo les voy a pedir a ustedes que piensen y que hagan en su cuaderno cómo nosotros podríamos derivar esta función que está expresada como la raíz cuadrada de x sobre la raíz cúbica de x. Ahí está. Tienen esta función y lo que les pido es que me encuentren la derivada. A ver, díganme ustedes si están despiertos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué harían? ¿Cómo encontramos la derivada de esa función? Nada, están dormidos. Lo van a grabar, lo vamos a ver mañana o lo van a ver un día antes del examen seguramente. Muy bien. Para trabajar esto, lo que hacemos es convertir a sus funciones potencia, cada uno, tenemos que reescribir x elevado al 1/3, y tenemos que recordar lo siguiente: cuando tenemos la división entre dos potencias de la misma base, copiamos la base y lo que hacemos es restar 1/2 menos 1/3. Restamos sus exponentes. Entonces, si nosotros restamos 1/2 menos 1/3, esto es igual a 1/6, por lo tanto nos va a quedar x elevado a la 1/6. Lo que vamos a derivar no va a ser esto, sino va a ser x elevado a la 1/6. Por lo tanto, encontramos que la derivada de esta función va a ser baja 1/6. A 1/6 le restamos 1, que sería menos 1 menos 6, menos 5/6. Ahí está. Y como pueden ver, nuevamente tenemos un exponente negativo. Necesitamos convertirlo a positivo. Para eso lo vamos a bajar al denominador como x elevado a la 5/6. Pero además, no solamente tenemos que dejarlo en esta forma, sino que mi consejo es transformarlo a raíz. Por lo tanto, aquí nos va a quedar 1/6 raíz sexta de x elevado a la 5. No les voy a pedir racionalizar, lo dejamos ahí. La derivada de esta función va a ser esto de aquí. Entonces, de esta manera ya podemos derivar funciones que parecen inicialmente complicadas, pero que al transformarlas en una función potencia, la regla de la función potencia nos va a servir. Otro ejercicio, por ejemplo, puede ser el siguiente. Tenemos la siguiente función x, que sea, por ejemplo, x al cubo más x sobre x al cuadrado más 1. Entonces, uno puede mirar la función y decir, ay, aquí voy a aplicar la regla del cociente. No. Cuando vean que su función se puede simplificar, chicos, mi consejo es que simplifiquen su función. En otras palabras, reescriban la función original por un equivalente que sea más fácil de derivar. Entonces, por lo tanto, si ustedes ven, se trata de una fracción que se puede factorizar el numerador. Entonces, vamos a factorizar el numerador. Vamos a sacar una x y aquí me va a quedar x al cuadrado más 1 dividido entre x al cuadrado más 1. Como ustedes pueden observar, hay un binomio factor común en el numerador. Con este binomio factor común en el denominador se puede simplificar. Por lo tanto, nos queda igual a x. Bueno, aquí lo que se está formando es lo que se llama una función identidad. Uno puede agarrar y aplicar la derivada, aplicando la regla que les he dado, la regla número 2. Entonces, ¿nosotros podemos aplicar la regla número 2? Sí. Podemos decir la derivada de x es igual a x elevado a la 1, baja el exponente, al exponente le resto una unidad, se va a quedar 1 menos 1, 0, y me va a quedar que la derivada es 1. Pero
Esto siempre va a suceder, por eso ahora les voy a dar la regla número 3, cuando estamos hablando de la función identidad. Entonces, hay una regla especial para la derivada de la función identidad. ¿Qué es la función identidad? Y igual a X. Se dice que es una función identidad porque está representada por una recta diagonal que pasa por el origen, forma 45 grados y es como es exactamente la bisectriz que corta al cuadrante 1 y al cuadrante 3, ¿no? Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Esta regla nos dice que cuando nosotros tenemos una función que es la función identidad, su derivada siempre va a ser 1. Entonces, la derivada de X siempre va a ser 1. No necesitamos, entonces, aplicar justamente la regla 2, pero aún así lo hemos resuelto con la regla 2, pero no es necesario. Tenemos esta fórmula. Entonces, ¿cuál es la función identidad? La función identidad, que les decía, es una función cuya pendiente es, vamos a decir, 45 grados, o en número la pendiente es 1, y es una recta que forma esta de aquí, ¿no? Es una bisectriz que corta al cuadrante 1 y al cuadrante 3, donde esto, y pues es 45 grados, ¿no? Por eso es la bisectriz, divide al ángulo de 90 grados en dos de 45, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que para cada valor de X, por ejemplo, si X vale 2, Y también vale 2. Por eso se llama una función de identidad. Si X vale 3, Y vale 3. Si X vale 4, Y vale 4. Entonces, por eso se repite. Pero la derivada de esto va a ser 1. La razón, la misma que en el caso de la función constante. Si yo les pregunto cuál es la variación que hay en este punto, la derivada de este punto, básicamente ustedes me van a decir que por aquí pasa una recta tangente, pero es una recta tangente, chicos, que está sobre la misma recta de 45 grados y la pendiente de esa recta tangente coincide con la pendiente de la función identidad. Por lo tanto, su pendiente o la pendiente de la recta tangente para este punto, en el punto 2, por ejemplo, va a ser siempre 1. Entonces, para cualquier punto, su pendiente va a ser 1. Por eso se dice que la derivada de la función es 1. Entonces, ¿qué ejercicios podemos ver? El que hemos visto hace rato. O, por ejemplo, pueden aparecer funciones que hay que trabajarlas, pues, un poquito para poder desarrollarlas. Por ejemplo, x al cuadrado menos x, por ejemplo, así, sobre x menos 1. Entonces, nosotros claramente esto se puede simplificar y puede ser x por x menos 1 sobre x menos 1. Por lo tanto, simplificamos esto con esto y nos queda que es la función identidad. Entonces, cuando nosotros descubrimos que una función es igual a la función identidad, su derivada, lo único que tenemos que hacer es aplicar la regla número 3. La derivada de x es 1. Por lo tanto, tenemos de esta manera directamente la derivada. Y esa es la derivada de la función identidad. Todos estos ejercicios que ustedes han visto, miren, se puede resolver simplemente con la derivada de una función potencia. Entonces, nosotros somos capaces de encontrar todas estas derivadas, ya sea de raíces, ya sea de las funciones, identidades o de constantes, aplicando estas tres reglas. Hay ejercicios que se forman interesante. Por ejemplo, vamos a hacer uno nosotros. Ay, aquí debemos puesto arriba. Ahí está. Vamos a hacer un ejercicio interesante para encontrar la derivada, ¿no? Lo hago yo en el método largo porque les quiero enseñar, en realidad les quiero hacer practicar las propiedades de las potencias y de las raíces. Por eso lo hago en el modo largo. Entonces, ¿qué ejercicio tenemos? A ver, estamos en 8, 9, 10. Ahí no, 10, ya. ¿Qué ejercicio vamos a ver? Por ejemplo, tenemos la siguiente función
y queremos encontrar la derivada, la siguiente función es la raíz cuadrada de x, x multiplicado por la raíz cuadrada de x y x multiplicado por la raíz cuadrada de x. Miren, es una función que parece asustarnos al principio porque dice, ¿y ahora qué es esto, digamos? Bueno, la idea es que ustedes se den cuenta que cuando trabajamos con raíces, podemos convertir las raíces a su forma de potencia. Entonces, lo que hacemos es ir convirtiendo pasito a pasito esta función a una función potencia. Vamos a reescribir esta función de la siguiente manera. Voy a empezar de adentro hacia afuera y voy a ir quitando las raíces, ¿no? Un camino directo es multiplicar los índices radicales, pero lo que yo quiero es que ustedes practiquen, por favor, propiedades de potencias y de raíces. Entonces, vamos a convertir la última raíz, la de más adentro, la vamos a convertir a su forma potencia. Ahí está. A su forma potencia es x elevado a la 1/2. Vamos a recordar que la propiedad de las funciones, del producto de funciones potencias de la misma base, copiamos la base y sumamos los exponentes. Entonces nos va a quedar esto, raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x y vamos a sumar 1/2 más 1 es 3/2. Ahí está, 1/2 más 1 es 3/2. Bueno, nos vamos a deshacer de la raíz de más adentro, ¿no? Entonces vamos a tener función de x es igual a la raíz cuadrada de x por x elevado a la 3/2 y como le estoy quitando la raíz, le voy a colocar el 1/2, ¿no ve? De la raíz. Muy bien, continuemos. Hay que recordar la propiedad de la potencia de otra potencia. Eso significa que tenemos que multiplicar esas potencias. Vamos a tener aquí función de x, raíz cuadrada de x, y vamos a multiplicar 1/2 por 3/2, ¿no? 1/2 por 3/2 es 3/4, ¿no? Se multiplica numerador a numerador, denominador a denominador. Nuevamente nos queda en el radicando un producto de potencias de la misma base. ¿Para qué vamos a hacer esto? Vamos a multiplicar y vamos a tener misma base 3/4 más 1. Entonces, 3/4 más 1 es 7/4. Ahí está, 3/4 más 1 es 7/4. Nuevamente, seguimos para encontrar la función potencia. Vamos a quitar la raíz principal. Vamos a tener x a la 7/4 elevado, a la 1/2. Nos queda raíz, esto es 7/4, no es y. Nos queda potencia de una potencia. ¿Qué hacemos con las potencias? Multiplicamos. Entonces, la función de x va a ser x elevado a la 7/4 por 1/2, que nos va a quedar 7/8. Miren lo que he hecho. Hemos transformado este ejercicio a una función potencia. Eso significa que nosotros ahora podemos derivar esto simplemente aplicando la regla de la derivada de cualquier función potencia, ¿no? Entonces vamos a tener que la derivada de esta función va a bajar 7/8 a, estoy convirtiéndolo yo a raíz. Va a bajar 7/8. Al exponente le voy a restar una unidad le restamos, es menos 1/8, ¿no? Porque 7/8 menos 1 es menos 1/8. Como el exponente es negativo, tenemos que bajarlo, tenemos 7, aquí tenemos 8, raíz octava de x. Listo. Con esto vamos a haber llegado a la derivada de nuestra función. Ya no se puede hacer nada, no se puede factorizar. He bajado x elevado a la 1/8, pero ya directamente lo he convertido a raíz, por si acaso. Directamente. Lo he convertido a raíz octava de x. Por lo tanto, esta es la solución. Y de esta manera, miren cómo un ejercicio que puede parecer complicado, nos lo podemos derivar. ¿Cuál es la clave, chicos? Que ustedes sean capaces de mirar la función
de simplificarla y de convertirla a una función potencia, en estos casos, para poder trabajarla mejor y para poder encontrar la derivada. Entonces, de esta manera nosotros podemos derivar los ejercicios que nosotros nos podemos hasta inventar. A modo de practicar, nos podemos hasta inventar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si tenemos una función que es el producto de dos raíces. Como en este caso, queremos derivar, aquí está, esta función, que es el producto de la raíz cuadrada de x por la raíz o por x, ¿no? O mejor, lo pondremos por la raíz cúbica de x, ¿no ve? Entonces, si podemos transformar esto a una función potencia, bárbaro, pues trabajamos con la función potencia. Lo que hacemos es transformar cada raíz a su expresión con exponente fraccionario. Entonces va a ser x a la 1/2 por x elevado a la 1/3. Entonces, recordemos siempre la propiedad del producto de potencias. Cuando nosotros tenemos potencias de la misma base con distinto exponente, lo que hacemos es sumar los exponentes. Vamos a sumar 1/2 más 1/3, esto nos va a dar 5/6, ¿no? Entonces, tenemos x elevado a la 5/6. Bien, tenemos que derivar esto. En vez de derivar así con estas raíces, simplemente derivamos la función potencia. La derivada de nuestra función potencia, f' de x, va a ser igual. Baja el exponente. Al exponente le restamos una unidad, 5/6 menos 5 menos 6 menos 1/6. Ahí está. Y tenemos ahí la derivada. No dejamos la derivada con exponente negativo, lo tenemos que bajar abajo. Entonces sería 6 por x elevado a la 1/6. No dejamos en potencias fraccionarias, lo convertimos a raíces y nos queda 5/6 raíz sexta de x. Y listo, y ahí tenemos el resultado. Entonces, miren cómo la idea de que ustedes vayan convirtiendo estas funciones que son originales a funciones que sean potencia, con 3 reglitas, basta la regla 1, la regla 2, la regla 3, hemos resuelto todos estos ejercicios. Bien, eso sería lo que hicimos esta mañana. Les voy a pedir a todos ustedes que practiquen, no quiero quitar la pizarra, les voy a pedir a todos ustedes que practiquen estos ejercicios ejemplo. Voy a tratar la próxima semana de subirles la práctica a media semana. Estoy tratando de modificar algunos ejercicios porque quiero aumentarles derivadas para que practiquen más derivadas. Entonces, a media semana ya les voy a subir la práctica. Este parcial se va a evaluar 2 temas grandes. Las derivadas en todas sus formas, también las aplicaciones de las derivadas. Vamos a hacer algo de derivadas parciales y también vamos a trabajar el tema de integrales indefinidas. Entonces, vamos a ver algunos métodos que nos permiten encontrar la integral indefinida. Entonces, este mes de noviembre y parte de diciembre nos vamos a dedicar a derivar y a integrar en segunda instancia. Y con eso vamos a dar el examen del segundo parcial. Pero aprender a derivar, la única forma que yo les puedo aconsejar es haciendo ejercicios. Si no hacen varios ejercicios, no repasan los ejercicios, es difícil pues derivar. Ustedes tienen que ir acostumbrándose a la derivada. Por eso les voy a pedir que estos ejercicios que hemos hecho hoy día, tanto los ejercicios aquí, estos sencillos, como este de aquí, lo vayan practicando para que la próxima clase ya entremos a reglas de derivadas de sumas, de productos, de cocientes y la regla de la cadena también, enseñarles una de las reglas más poderosas en derivadas porque nos permite derivar funciones compuestas. ¿Bien? Entonces, hasta aquí quería llegar, hasta aquí he llegado con los demás chicos. La próxima semana
les voy a revisar su tarea el lunes a los que corresponde el lunes, el martes a los que corresponde el martes. Conmigo nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana, chicos. Si no hay preguntas, nos vamos, pero creo que no va a haber preguntas. Así que nos vamos. Chao, chicos, que les vaya muy bien.